Vamos a ir juntos al libro de los Hechos, capítulo 12. Hechos capítulo 12, versículo 6. Pedro y la cárcel. ¿Cuántos conocen una cárcel? No porque hayan estado presos, puede ser que sí, o han entrado a visitar a alguien. A ver, levánteme la mano. Bien. Pedro y la cárcel. Hechos capítulo 12, versículo 6, dice así la palabra del Señor. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Por favor, levante sus manos al cielo. Creemos en el poder de la declaración. Diga conmigo: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Amamos tu palabra profundamente. Bendice mi vida, Dios. Háblame al corazón. Necesito oír tu voz. Háblame a través de la vida de mi pastor. Dale sabiduría, revelación, ciencia, profecía, gracia para ministrar tu palabra. Bien alta sus manos, diga: vacíame de mí y lléname de ti, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Aleluya, aleluya. Queridos hermanos, qué libro tremendo el libro de los Hechos. Un libro que nos deja una enseñanza espiritual profunda. El libro, algunos dicen, de los Hechos del Espíritu Santo, en vez del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Saben ustedes, como para hacer una reseña, aquellos que conocen la Escritura ya lo tienen presente, pero aquellos que van incursionando y van creciendo en la palabra, es bueno poder entender cómo era el trasfondo de esta situación? En primer lugar, ustedes saben que los judíos estaban subyugados por Roma. Roma los tenía bajo el yugo, de tal manera que pasaron a ser una colonia, como si fuera una colonia, los judíos, y dependían netamente del imperio romano, del imperio del hierro. Le decían así porque era un imperio agresivo, voraz, un imperio cruel. Sin embargo, ustedes saben, queridos hermanos, que Herodes era un hombre que de repente él había sentido que había agradado al pueblo judío, porque el pueblo judío dependía, como dije antes, de Roma. Les permitían a veces edificar sus templos, tener sus reuniones, mientras no atenten con el funcionamiento del gobierno de Roma, mientras no se levanten sediciones, les permitían expresar su fe, dependían netamente de las decisiones. Pero aquí Herodes se llega a congraciar con los judíos cuando de repente prenden a Jacobo y lo matan. De tal manera, cuando matan a este discípulo, los judíos es como que empiezan a arengar en favor de Herodes. Se da cuenta Herodes entonces que había quedado bien, que había caído en gracia delante de los judíos, que arengaban en favor de él, que prende a Pedro y lo lleva a la cárcel.
tenía como la frutilla de la torta para matar a Pedro y quedar mucho mejor con los judíos. Sin embargo, queridos hermanos, Pedro está en la cárcel esperando una sentencia de muerte. La palabra de Dios en el versículo 6 nos dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Muchos de nosotros, los que estamos aquí, quizás dijimos, fuimos a una cárcel a visitar a alguien, sabemos lo frío que es una cárcel, sabemos la tristeza que hay en una cárcel, cuánta gente está allí sufriendo, pagando su pena, por supuesto, muchos cumpliendo condenas por lo que han hecho, pero estar dentro de una cárcel para alguien que no ha cometido un delito es una tristeza muy grande. Lo que se siente al irse, dejando a seres queridos, a personas que están ahí sufriendo por otros cuando de repente cometieron seguramente un delito y están pagando por su delito. Pero ¿qué de Pedro, que no había cometido ningún delito, sino que Pedro era un hombre que amaba a Dios profundamente y que predicaba la palabra de Dios? Pedro, por predicar la palabra de Dios, ahora está preso, pero a punto de recibir una condena sobre su vida. Pero Pedro dice, dormía. Queridos hermanos, muchos de los que estamos aquí, quizás nos hemos sentido como Pedro, privados de muchas cosas, privados de la libertad de hacer. Y muchas veces es como que no entendemos el porqué. Pedro estaba atado con cadenas, sus dos manos unidas con dos cadenas que salían, que los unían a un grillo. Y de un lado estaba un soldado romano y del otro lado otro. Más adelante había en la puerta otra guardia de soldados romanos. Y Pedro, en esa condición, atado con cadenas, esperando que lo maten, dormía. ¿Qué hacía? Dormía. Uno piensa, a veces nosotros ante situaciones que vivimos teniendo la fe y abrazando la fe, muchas veces es como que nos cuesta dormir o descansar ante una dificultad. Por ejemplo, un pariente que se enferma, no podemos descansar. La luz, ahora que sacaron los subsidios, ¿cómo voy a hacer para pagar la luz? Gente que se preocupa. ¿Cómo voy a hacer para pagar mis impuestos? Personas que sufren por la pérdida de un ser querido, alguien los abandonó, alguien los dejó. Una situación emocional que se rompe y uno no puede superarlo. Noches enteras sin poder dormir, tienes que ir al médico para que le den una pastilla para que pueda descansar. Personas que por problemas de esa índole sufren tanto que no pueden dormir. Y a mí me llama la atención, a Pedro lo estaban esperando o estaba esperando a unas horas de que Herodes dé la orden para sacarlo y matarlo. Y me llama la atención que Pedro no oraba, no estaba ayunando, no estaba leyendo la Biblia, no estaba gimiendo en lenguas, no estaba enviando WhatsApp, no estaba enviando mensajes de texto. Pedro, ¿qué hacía? Dormía a horas de su sentencia. Y uno dice, ¿cómo puede ser que este hombre duerma encadenado ante una situación tan difícil? O Pedro estaba muy loco o tenía una fe inquebrantable. O este hombre estaba realmente loco, sacado, no sabía lo que hacía, o este hombre realmente confiaba en Dios. Yo no sé lo que estás pasando, qué está encadenando tus pensamientos. Por ahí cadenas, como aún siento en el espíritu que hay personas que tienen a Dios, pero están encadenados a temores, a preocupaciones. ¿Qué va a ser de mí mañana? ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué va a pasar con mi hija? ¿Qué va a pasar con mi ministerio? ¿Qué va a ocurrir con mi salud? ¿Qué pasa? Es como que me siento encadenado, pero no puedo dormir. Pedro
dije antes, a punto de ser sentenciado para que le quiten la vida, el hombre está descansando. Lo que quiero decir es que si ese hombre estaba descansando, es porque tiene el mismo Dios que usted tiene, un Dios grande. Por eso le digo, ante la situación que hoy no te deja dormir y te preocupa, descansa. Dios está en control de todas tus cosas. ¡Aleluya! Dios tiene el control y la última palabra. Pastor, ¿cómo puede ser que no puedo entender lo que me pasa? ¿Por qué me siento solo o sola? ¿Por qué mi familia se desmorona? ¿Por qué mi familia se rompe? ¿Por qué mi hijo está en las drogas o mi hija está en las drogas? ¿Por qué, pastor, hay tanta violencia? No la entiendo. ¿Por qué me han diagnosticado esto o a un ser querido y somos buena gente? Lo cierto, queridos hermanos, que no puedo explicarles por qué Dios permitió que a Jacobo lo maten. Pero lo cierto es que ni un pelo de nuestra cabeza cae si Él no lo consiente. En el libro de los Hechos, en el capítulo 28, en ese capítulo nos habla claramente la Escritura de un viaje llamado a la isla de Malta. El apóstol rápidamente se para delante de toda la gente diciendo lo que iba a ocurrir. El apóstol Pablo, ante el viaje y el naufragio, dice él, parándose, tenían frío, llovía, estaban desesperados, no encontraban tierra, no había orilla, todo era mar. La barca estaba rota, preocupados, eran 266 personas. Y Pablo se levanta en ese barco y dice, el Señor se me ha aparecido anoche. Y me ha dicho el Señor que ninguno de nosotros pereceremos. Solamente sufriremos la pérdida de la barca, pero llegaremos a la orilla. Ni un pelo de nuestra cabeza caerá sin su consentimiento. No perderemos ni un pelo de nuestra cabeza, solamente la barca. Queridos hermanos, Dios está en control de todas las cosas. En medio de las pérdidas humanas que podamos haber sufrido, en medio de las situaciones difíciles que podemos haber vivido en este tiempo, Dios te dice en esta hora, las cadenas que te ataban se van a romper, porque las puertas van a abrirse, porque yo no dejaré que ni un pelo de tu cabeza caiga, porque tengo propósito contigo. Haré algo grande con tu vida y nadie podrá frenar mi propósito sobre ti. Descansa. Deje de preocuparse tanto, porque no cambia nada preocupándose, no durmiendo por las noches. Pedro dormía. ¿Qué hacía Pedro? Pedro, mañana te matan. Cualquiera de nosotros hablaríamos en lengua, qué sé yo, haríamos ruido con las cadenas, cualquier cosa haríamos. Él dormía. Ahora me di cuenta que hay muchos que duermen, están encadenados a la pata de la cama. Duermen y no paran de dormir. Pareciera que están encadenados a la cama, se levantan al otro día, los ojos inflados así. Dice, ¿qué? Recién te levantaste a dormir, no estaba orando, dice. ¿Qué vas a orar? Apenas ora por la comida. Pedro descansaba. Abrace a alguien, por favor, que tiene confianza y dígale, descansa. El Señor está en control de todas las cosas. Descansa, que el Señor tiene el control de todas tus cosas. ¿Le dijiste? Aleluya. Si yo fuera usted, dijo el morocho, ¿no? Aleluya. El Señor tiene el control de todas las cosas. Versículo 7, el ángel aparece en un momento difícil
pero Pedro está durmiendo. Y el ángel siempre que se aparece trae solución. Dice la palabra de Dios en el versículo 7, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó y le dijo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel se aparece a Pedro y Pedro está descansando, pero ahora le dice, levántate. La luz iluminó esa cárcel. La luz trajo claridad a esa cárcel. Pareciera como que el tiempo se detuvo, porque los soldados quedan ahí inertes. Oiga, si las manos del apóstol estaban encadenadas, una cadena hacia un soldado romano y otra cadena hacia el otro soldado, cuando el ángel aparece, la cárcel se ilumina y las cadenas de Pedro caen. Pareciera como que el tiempo se frena en ese momento. Pareciera como que los soldados quedan en un stand-by. Es como si estuvieras mirando una película y le pones pausa. Pero la pausa es para la cárcel y para los soldados. Pero Pedro está en movimiento. Pedro está en movimiento, las cadenas caen, pero pareciera que los soldados hicieron hielo. ¿Nunca jugó al muerto con sus hijos? A ver, ¿quién pierde primero? Es el que se mueve. Pareciera como que la cárcel, el tiempo se detuvo. Y Pedro comienza a moverse y el ángel le dice, Pedro, cíñete. Levántate pronto, Pedro. Porque Herodes quiere matarte. Ellos quieren festejar tu muerte. Pero yo estoy aquí para librarte. Allá afuera el enemigo está pensando que tú te caes, que tú te quiebras, que tú retrocedes, que tú no te levantas nunca más. Y el Señor dice, yo te levanto, yo te sano, yo te bendigo, yo te fortalezco, yo te renuevo, yo hago contigo cosa nueva. No importa lo que otros digan de ti, yo haré contigo cosa nueva. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Oiga, y entonces en ese momento, hermoso momento, las cadenas caen, los grillos caen al suelo. Hay pensamientos que estaban encadenados, hay proyectos en tu vida que estaban engrillados, encadenados. Estabas encadenada en tus emociones diciendo, nunca me voy a enamorar, nunca voy a conocer la persona para mi vida. Personas que estaban encadenadas en su trabajo, nunca mi proyecto saldrá adelante, nunca prosperaré, siempre estaré en esta condición. Algo, a pesar de tu libertad en Cristo, te hizo creer que tu condición está encadenada. Pero oiga esto, si el ángel se aparece y las cadenas se sueltan, es porque Pedro iba a ir más allá de esos grillos. No sé cuánto medirían esas cadenas, pero si las cadenas se sueltan, es porque él iba a ir mucho más allá. No solamente eso, le dice levántate porque hay un tiempo donde puedes estar encadenado y tienes solamente un sector donde moverte. Pero cuando Dios se te aparece, los plazos se alargan, las distancias se alargan. Ya no estás limitado a unas cadenas o a un espacio. Cuando Dios se te aparece, la luz ilumina la oscuridad. Las cadenas se caen, las puertas se abren cuando Dios se aparece. ¡Aleluya! Diga conmigo, gloria a Dios. Le dijo el ángel, cíñete, Pedro. Cíñete y átate las sandalias. Le contaba a los hermanos de la tarde que ustedes saben que los hombres usaban túnicas. Andabas en la calle de túnica. Así que caminaban, se trasladaban en túnicas, pero tenían una gran ventaja los que vestían antes a los que nosotros vestimos. Yo no puedo ir a correr así como estoy vestido. Ni puedo venir a predicarles de pantaloncito corto. Sería una falta de respeto, ¿verdad?
Así que si usted me ve corriendo en la plaza así de traje, ¿cómo me ve? Dice, mira este ridículo, zapato, mira lo que es. La ventaja que tenían antes es que al ceñirse la túnica se la levantaban hasta la altura de la rodilla y se la ceñían. Entonces, la ropa de vestir se transformaba en un jogging. Se transformaba en un pantaloncito corto. Estaban de gimnasia. Y el Señor le dice, cíñete, porque vas a correr. Porque vas a salir de este lugar corriendo. Le dice, átate las adidas, átate las sandalias. Y toma el tiempo, Pedro, para ceñirse y para atarse las sandalias. Si a mí el ángel se me aparece, hermano, ilumina la cárcel, se caen las cadenas, yo me llevo la sandalia en las manos, pero salgo en pata. ¿Usted cree que yo me voy a ceñir? Ni me ato. Directamente me levanto y voy corriendo. Sí, le digo al ángel, apúrate que nos agarran. Sin embargo, toma el tiempo, se ata la flecha, las Nike,